Y precisamente para que nos aclare o nos explique a detalle sobre el propósito de la consulta que tendremos el próximo 1 de agosto, saludo al consejero del INE, Ciro Murayama. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, a sus órdenes. Qué gusto estar en su espacio. La pregunta pareciera compleja, pareciera ambigua con relación a la consulta popular que se hará el próximo 1 de agosto. ¿Nos puede explicar de qué se trata justamente y qué debemos entender con esta pregunta, que la quisiera repetir, si me lo permite, o la quisiera compartir al auditorio? La pregunta que se hará el próximo 1 de agosto en esta consulta popular es la siguiente: ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? ¿Se entiende la pregunta? ¿O cómo debemos, interpretarla? ¿Cómo debemos entenderla? Pues creo que la pregunta tiene la complejidad que la Corte determinó, y desde el INE no podemos modificar ni una coma, ni siquiera decir cuál sería su implicación directa. Lo que nosotros tenemos la obligación de hacer es de difundir esta pregunta tal cual, y en efecto lo que hemos visto en los últimos días es que hay quien plantea que que puede ser una pregunta que contenga otros elementos distintos a los que la Corte definió en esa compleja redacción, llamémosle así. Sabemos que la consulta inició por una iniciativa del presidente de la República, donde justamente se hacía referencia a exmandatarios, a quienes antecedieron a nuestro actual titular del Ejecutivo en el cargo, y sin embargo la Corte determinó eliminar esa referencia a esos nombres y lo dejó como un pronunciamiento acerca de decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos. Eso es lo que se va a someter a consulta. Si inicia un proceso de esclarecimiento de decisiones políticas, ¿cuál? Pues ya le corresponderá en su momento, si es que la consulta es vinculante, a pues distintas autoridades. Pero en este caso, pues sí, se trata de una pregunta que puede no ser lo más clara y directa que en la opinión de distintas personas, pero como le digo, pues nosotros como INE no podemos modificarle nada a lo que la Corte ya hizo, y es la pregunta que estamos difundiendo, y para la cual ya hemos impreso pues más de los 93 millones de boletas que van a estar disponibles para que toda la ciudadanía que así lo decida pueda participar. Consejero, la pregunta a la que hacemos referencia ¿no es entonces para enjuiciar a expresidentes? Pues es que esa pregunta la cambió la Corte y dejó esta otra. Así que esta pregunta es para emprender un proceso de esclarecimiento de decisiones políticas tomadas en años pasados por los actores políticos. Pues los actores políticos son muchos. ¿Y cuántos años? O sea, años pasados, ¿a qué periodo pues se refiere? Imagínese, pues hay años pasados, pues no sé si es desde que empezó la México como nación independiente, no se acotó. Ahora, ¿ya no se va a cambiar ni una coma de la pregunta que acabamos de compartir al auditorio? No, porque ya fue convocada la consulta con esa pregunta, y quien puede reformular la pregunta es el máximo tribunal del país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el 2 de octubre de 2020 hizo esta redacción. Desde entonces, pues es lo que está escrito y es lo que se va a poner delante de la ciudadanía. Consejero Ciro Murayama, cuando se habla de que podría ser vinculante, ¿a qué se refiere? ¿Si es o no vinculante esta pregunta, esta consulta popular? Lo que sería vinculante es el resultado, es decir, que se vuelva obligatorio
atender lo que dice una consulta. Eso es para cualquier consulta popular, no solo para esta. De tal manera que si participa al menos el 40% de la ciudadanía que está en posibilidad de votar, estamos hablando de alrededor de 37.400.000 personas, entonces será obligatorio para distintas autoridades darle seguimiento al resultado de la consulta en este caso. Entonces, a eso se refiere. Si la gente no participa en un 40%, pues no tiene ninguna consecuencia jurídica. Así está diseñada la Constitución en su artículo 35, cuando dice justamente que para que esto genere una obligación, para que sea vinculante, para que tenga efectos jurídicos, para que tenga que dársele continuidad a lo que diga la ciudadanía en la consulta, pues tiene que participar al menos 4 de cada 10 electores. Sí. ¿Cuáles son las respuestas probables de esta pregunta, a esta pregunta? ¿Un sí o un no, o cómo vendrá la boleta? Así es, la boleta tiene un sí o un no. Dice, lea la descripción del tema de trascendencia nacional, está la pregunta que usted ha leído, y entonces le indica al ciudadano, marque la respuesta de su preferencia para la pregunta, y es un sí o un no. Finalmente, esta pregunta en esta consulta del 1 de agosto es un distractor político. ¿Se va a lograr algo importante? Sí, es un ejercicio de participación ciudadana, es el primero que en democracia directa, es el primero que se convoca con base constitucional. El INE va a dar los resultados esa misma noche a través de un conteo rápido, así como hicimos con la elección constitucional del 6 de junio, cuando se dijo cuánta gente había participado y que podría quedar la Cámara de Diputados, cuáles fueron el porcentaje de votos que tuvo cada partido. Aquí lo que vamos a anunciar ese domingo antes de las 10 de la noche es cuánta gente participó y cuánta gente se inclinó por el sí y cuánta por el no. Bien, ¿y el costo de la consulta cuál será? Está alrededor de 500 millones de pesos. Ciro Murayama, consejero del INE, le agradecemos este tiempo. Gracias a usted, muy buenas tardes. Buenas tardes. En entrevista con Azucena Oresti.